Yo sé que ya hemos hablado mucho de varias veces de este tema, pero bueno, el día de hoy lo vamos a exponer desde otro enfoque, amén. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, vamos a hablar, hermanos, sobre este mensaje, este reclamo que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso. Ya lo hemos hablado anteriormente, pero el día de hoy lo vamos a exponer desde otro enfoque. Amén. Así de que pongamos atención. Amén. Bueno, en el capítulo 2 y 3, hermano, de Apocalipsis, nosotros vemos las 7 iglesias del Asia Menor. Estas iglesias, el Señor nos muestra en estas iglesias, básicamente, hermano, 2 cosas. Número 1, nos muestra cuál era la condición espiritual de la iglesia, y número 2, la condición doctrinal. Son 2 cosas que el Señor nos muestra cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias del Asia Menor. Algunas iglesias el Señor las elogia, por ejemplo la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, y a otras el Señor les hace un fuerte reclamo, una fuerte exhortación con duras advertencias: o te arrepientes o vienen consecuencias. ¿verdad? Las 7 iglesias del Asia Menor representan cómo se encontraban espiritualmente y doctrinalmente en el momento que el Señor les está hablando a estas iglesias. También las iglesias, o estas iglesias del Asia Menor, representan el estado espiritual desde la iglesia en cuando se escribe hasta en este momento y a través de toda la historia. Hasta en este momento, ¿cómo se encuentran ahora? Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le llaman la iglesia que ha perdido su primer amor. Así le llaman. Y entendemos, hermanos, que hay cristianos actualmente, no solamente en ese tiempo, sino ahorita, actualmente hay cristianos que han perdido su primer amor. Hay cristianos en esa condición. A la iglesia de Esmirna le llaman la iglesia sufrida, la iglesia de la persecución, la iglesia fiel. Y entendemos que en este momento hay una parte de la iglesia, por ejemplo, en Asia, donde hay cristianos fieles que en este momento están pasando persecución. A la iglesia de Pérgamo le llaman la iglesia de las falsas doctrinas. Esta iglesia toleraba las falsas doctrinas y se habían apartado de su pureza doctrinal, y actualmente así hay cristianos también. Comenzaron bien y ahora toleran, le dicen amén a las falsas doctrinas. A la iglesia de Tiatira le llaman la iglesia mundana. Más ahora con la iglesia posmoderna o la iglesia emergente. Y en esa iglesia, hermano, había mucha inmoralidad, y ahí estaba Jezabel seduciendo a los siervos. Y en la actualidad, hermanos, el mundo ha entrado mucho en la iglesia. A la iglesia de Sardis le llaman la iglesia moribunda. Fíjense cómo le llaman, la iglesia moribunda, o la iglesia que ha dejado de vigilar, o la iglesia adormecida, la iglesia dormida. Y actualmente hay cristianos, pues, que ya no son fervientes, cristianos que ya no velan, y están, hermano, como en un estado de adormecimiento. Hay cristianos así también. A la iglesia de Filadelfia le llaman
la iglesia que ha perseverado pacientemente, y así hay cristianos que a pesar de los años, a pesar de sus pruebas, mantienen su pureza doctrinal, son celosos en la doctrina y perseveran pacientemente a pesar de lo que viven. Y por último, la iglesia de la Odisea, a esa iglesia le llaman la iglesia tibia. Y entendemos que en la actualidad hay muchos cristianos pues que son tibios, ¿verdad? Son muy tibios. Muy tibios. También a esa iglesia de la Odisea le llaman la iglesia que vive de las apariencias. Y entendemos también que hay cristianos que así viven, nada más de las puras apariencias. Ahora, todas estas congregaciones, hermanos, fíjese bien, conocían el Evangelio. Todas estas congregaciones se fundaron bajo una sana doctrina. Todas estas congregaciones tenían un pastor. Y todas estas congregaciones el Señor les había dado los medios de gracia para que ellos estuvieran perseverando siempre. Sin embargo, en todas estas iglesias, lo primero que el Señor, si usted las analiza, el Señor le dice, escribe rápidamente. Cuando usted empieza a analizar el mensaje de estas iglesias, lo primero que le dice el Señor es, escribe. Es decir, el Señor, hermano, va a describir claramente la condición espiritual, repito, y doctrinal de cada congregación. Repito, algunas las elogia, algunas las exhorta y les pide que se arrepientan. Ahora, ese describir la condición espiritual de cada congregación, a algunas le encuentra él cosas malas y repito, y las va a exhortar a que se arrepientan, a que cambien de actitud como iglesia. A que cambien de actitud como iglesia. Y en otras, pues encuentra cosas buenas y las va a animar, las va a fortalecer a que sigan perseverando, a que sigan adelante. El mensaje de la iglesia de Éfeso, nosotros lo encontramos, es el tema que vamos a ver el día de hoy, lo encontramos en el capítulo 2 del verso 1 al verso 7. En estos textos, hermano, podemos descartar 8 cosas, podemos ver 8 cosas que el Señor nos muestra en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el verso 1, vemos cómo rápidamente el Señor se presenta y le habla al pastor, rápidamente. En el verso 2 y 3 vemos una alabanza, unos elogios a esta congregación, pero de cómo eran al principio, nada más, de cómo eran al principio. En el verso 4 vemos un reclamo, vemos un reproche cuando le dice que has dejado su primer amor. En el verso 5 le saca a la luz su estado espiritual y le dice, recuerda de dónde has caído. Le lleva a memoria, ¿verdad? Recuerda de dónde has caído. En ese mismo verso 5 le da un consejo y le dice, arrepiéntete. Le da un consejo y le dice, arrepiéntete. En el verso 6, esta iglesia como que todavía, hermano, tenía un poquito de celo en cuanto a la doctrina, cuando el Señor le dice acerca de la doctrina de los nicolaitas, que ellos no podían soportar. Y en el verso 7 vemos que lo llama que se detengan, que se examinen, cuando les dice, el que tenga oído, oiga. Y una vez que se examinen y se detengan y se examinen y reflexionen y cambien su actitud, ahí en el verso 7 les da una promesa, cuando le dice, y al que venciere le daré. Fíjese lo que dice el Señor, ¿verdad? Ahora, antes de entrar, hermano, a escudriñar detalladamente esta iglesia de Éfeso, es muy interesante lo que vamos a ver en estos 7 textos. Le enfocaremos nosotros el día de hoy, hermanos, porque es a donde me llevaba el Señor en este mensaje. Le enfocaremos en 4 etapas que la palabra del Señor nos muestra a esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquí en Apocalipsis, hermano, el reclamo que le da el Señor a esta iglesia es simple: has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Mas, sin embargo, a través de la palabra del Señor, el Señor nos muestra en esta iglesia de Éfeso, por decirlo de esta manera, hermano, nos muestra 4 etapas. Y la primera etapa, hermano, que vemos en esta iglesia es el nacimiento de la iglesia de Éfeso en Hechos, capítulo 19, del 1 al 12. Vamos a Hechos, capítulo 19, rápidamente. Hechos, capítulo 19. Cuando lo tenga, me dice un amén. Hechos capítulo 19, del verso
Prácticamente es todo el capítulo 19 y un poquito del capítulo 20. ¿Qué dice arriba como título en la Biblia, hermano? ¿En su Biblia? Pablo llega a Éfeso, ¿verdad? Entonces, primera etapa, ¿verdad? El nacimiento de la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Ahora, hermanos, esta iglesia de Éfeso, hermano, es interesante ver que nace en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y esta iglesia, algunos eruditos, fíjese bien, porque esto es bien importante entender las fechas en cuando nace la iglesia. Algunos eruditos interpretan que esta iglesia nació, fíjese bien, en el año 53 más, entre el año 50 y 53. Y esto es importante ponerle atención, ¿verdad? En el año 50 y 53. Es decir, cuando Pablo llega a Éfeso, si nosotros seguimos leyendo, hermano, nosotros vemos, número uno, que Dios mostró de su poder dando salvación. Eso lo vemos desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Verdad? Vemos cómo llega Pablo, vemos cómo les habló a estos 12 hombres, vemos que oró por ellos y vemos que fueron llenos del Espíritu Santo. Dice en el verso 2, dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, cuando llegó Pablo, hermano, les empezó a predicar y lo que produjo ahí en Éfeso, hermano, fue un tremendo avivamiento. Un tremendo avivamiento. Y tenemos que entender, hermano, que un avivamiento bíblico, hermano, tenemos que entender que son dos aspectos. Número uno, en un verdadero avivamiento, el centro del avivamiento es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio. Y número dos, por causa de la predicación del Evangelio hay arrepentimiento. Entonces el apóstol Pablo llega a Éfeso, predica la palabra y empieza a ver un avivamiento donde él predica la palabra y empieza a ver arrepentimiento. Algunos eruditos interpretan, hermano, que Éfeso, que es Asia Menor, fue el centro de operaciones de Pablo, donde él formó ministros y de ahí salieron las 7 iglesias del Asia Menor. ¿Qué más vemos en esta iglesia naciente? Verso 11 y 12, ¿estamos ahí? Vemos que Dios mostró su poder por medio de milagros extraordinarios. Mire lo que dice el verso 11 y 12. ¿Lo tiene? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, ¿qué, hermanos? Los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, ¿qué hacían? Fíjese bien, los paños, eso ya lo hemos explicado nosotros de qué tipo de paños eran, ¿verdad? ¿Qué eran, hermanos? No eran como estos, Así de que cuando por ahí le vendan pañuelos ungidos, no se vaya a ir con la finta, porque no está hablando de eso. No está hablando de eso. Fíjese bien, la ciudad de Éfeso, hermano, era tan idólatra, y como interpretan algunos comentaristas, la gente empezó a tomar los delantales sucios de Pablo, los delantales sudados que usaba Pablo en el trabajo, y Dios, dentro de su soberanía, para avergonzar a la falsa diosa Diana, hacía milagros de una manera soberana. Pero eran los delantales sucios de él. Dios de una manera soberana permitió eso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Número uno, vemos que Pablo llega a Éfeso, predica la palabra, hay arrepentimiento. Número dos, vemos que Dios a través de Pablo
para fundar esta iglesia. Hay milagros extraordinarios. Dios usa su poder. Vemos también en esta iglesia naciente, vemos que Pablo en el verso, mire, vamos al verso 17, del verso 17 hasta el verso 38, capítulo 20, perdón, capítulo 20 del verso 17 hasta el verso 38. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, fíjese lo que dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, le dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, y estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Por tanto, eso es lo que dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, esto es importante entender, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Verdad? Concluyendo, hermanos, la primera etapa de la iglesia de Éfeso es, la iglesia nace en Hechos 19, Dios mostró su poder dando salvación, el apóstol Pablo forma ministros sanos, Dios respalda a Pablo con muchos milagros extraordinarios. Esta iglesia, a pesar de la oposición que sufrió, estaba en su primer amor, tanto que esta iglesia crecía y se fortalecía en la palabra del Señor. Dios avergüenza a la falsa diosa Diana, repito, y se cree que esta iglesia se funda en el año 53, y Pablo, hermano, aquí se despide de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso y de Mileto, haciendo protesta de que cuando él se fuera, él dice, yo sé que después de mi partida, ¿qué? Van a entrar, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Amén. Ahora, esa es la primera etapa de esta iglesia. Segunda etapa. Vamos al libro de los Efesios. La segunda etapa de esta iglesia de Éfeso la vemos en el año 60. Fíjese bien, hermano, en el año 60, donde creen que es en ese año el apóstol Pablo, hermano, envió esta carta, la carta de los Efesios. Es decir, algunos años después del nacimiento de la iglesia de Éfeso, Pablo les manda una carta y es la carta de los Efesios. ¿Cuál es el propósito de la carta de los Efesios? El propósito es, fíjese bien, hermano, el propósito es, ¿vieron cómo Dios mostró su poder dando salvación? Están en su primer amor. ¿Vieron cómo Dios hizo milagros extraordinarios? Ahora el propósito de la carta de los Efesios es, ahora crezcan. Fíjese bien, ahora crezcan, ahora maduren. Es decir, en Hechos capítulo 19 vemos cómo nace la iglesia, cómo Dios respaldó al apóstol Pablo haciendo milagros y trayendo salvación. Sin embargo, algunos 7 años después, el apóstol Pablo manda esta carta y el propósito es, ahora maduren, crezcan. Es decir, es como cuando alguien recibe salvación y está en su primer amor, ¿qué sigue ahora después de eso?
crezcan, maduren. Amén, crezcan, maduren. Y ese crezcan y maduren es a través de la enseñanza y a través de la conducta. Tiene que ir de los dos. No podemos tener nada más enseñanza y una conducta contraria. No se puede. Ahora, fíjese bien, hermano. El propósito de la carta de los Efesios es a que maduren, a que crezcan. ¿En qué? En la enseñanza y en la conducta. Es por eso, hermano, que cuando nosotros leemos el libro de los Efesios, en los primeros 3 capítulos de esta carta, el apóstol Pablo les muestra lo que Dios hizo por ellos cuando les predicó el Evangelio en el libro de los Hechos. Vemos la intervención del Padre, vemos la intervención del Hijo y vemos la intervención del Espíritu Santo. Es decir, en los primeros 3 capítulos vemos lo que el Señor dio por su gracia, y en los capítulos 4, 5 y 6, Pablo ahora muestra cómo debemos de corresponder nosotros a esa gracia. Es por eso que la carta de los Efesios no la podemos entender si primero leemos el capítulo 4, 5 y 6, sino primero leemos los capítulos 1, 2 y 3. Para poder entender el capítulo 4, 5 y 6 de la carta de los Efesios, primero tenemos que entender el capítulo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora, en esta carta, hermano, el apóstol Pablo les recuerda los medios de gracia que Dios le dio para que podamos corresponder a esa gracia. ¿Qué nos dio? Número 1, la fe. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué nos dio? El Espíritu Santo. Efesios 1, 13. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué nos dio? La iglesia. Efesios 2, 19. Dice, y miembros de la familia de Dios. ¿Qué nos dio? El fundamento de la palabra y ministros genuinos. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué nos dio? La oración. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, mira la secuencia. En Hechos capítulo 19 nace la iglesia. Dios respalda al apóstol Pablo dando salvación. Hay muchos milagros. Se forman ministros. Hay una turba ahí que por una tal falsa diosa Diana, donde vendían estampillas de ella, había mucha idolatría. Mas sin embargo, una vez, amado hermano, que esta iglesia nace, el apóstol Pablo después, cerca de 7 años después, les manda esta carta con el propósito de, ahora crezcan. Están en su primer amor, ahora crezcan, maduren. Y para crecer y madurar les da el Espíritu Santo, la iglesia, la oración, los medios de gracia que el Señor nos da a todos nosotros. Concluyendo en esta segunda etapa, después de que nace la iglesia de Éfeso en Hechos 19, Pablo, algunos años después, manda esta carta para que ahora los que han recibido salvación, ahora que están en su primer amor, ahora crezcan, ahora maduren. Repito, hermano, Pablo en esta carta le deja saber en los primeros 3 capítulos lo que el Señor ha hecho por ellos por su gracia. Y en los capítulos 4, 5 y 6, Pablo le deja saber ahora cómo nosotros debemos de corresponder a esa gracia. Pregunta, ¿cómo deben de corresponder a esa gracia como iglesia, como familia, como esposo o como esposa? Efesios capítulo 4. ¿Cómo? Capítulo 4, verso 1. ¿Qué dice? ¿Lo tiene ahí? Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Verdad? Andando en humildad. ¿Y qué, hermanos? Eso es crecer. Eso es madurar. Soportándonos unos a otros en... Eso es crecer. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De qué está hablando ahí, Pablo? De la unidad. Entonces, si vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más adelante Pablo dice, porque somos un cuerpo, porque se nos ha dado un mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque tenemos un mismo Señor, porque se nos dio una misma fe, la fe salvadora, porque nos dio el mismo bautismo,
Porque tenemos un mismo Dios y Padre de todos. Fíjense lo que está diciendo Pablo. ¿Verdad? Dice, Efesios 4:1 dice, yo pues preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y paciencia, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo ya en la carta de los Efesios? Ok, ya nació la iglesia, ahora crezcan, ahora maduren. ¿Cómo? Y empiezas a poner aquí. Anden en humildad, anden en mansedumbre, anden en unidad. ¿Por qué? Porque somos un mismo cuerpo, porque nos dio el Señor un mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, porque tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Ahora, ¿qué estaba pasando en esta iglesia, hermano? ¿Sabe lo que estaba pasando? Comenzaron a menguar. Porque así pasa cuando alguien tiene su primer amor. De repente anda ferviente y después, ¿cuál es el siguiente paso? Es crecer, pero ¿qué pasa a veces? Empiezan a menguar. Lo que estaba pasando con esta iglesia, comenzaron a menguar. ¿Por qué? Porque Pablo, hermano, les empieza a hablar sobre la lucha, sobre la unidad de la iglesia. Les empieza a hablar sobre eso. Pablo les comienza a hablar sobre que imiten a Dios como hijos amados. Pablo les comienza a hablar a los matrimonios a que se sometan los unos a los otros. Pablo les comienza a hablar a que no anden como necios. Fíjese a quién les está hablando. A que no anden como necios, sino como sabios. Pablo le dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Pablo les comienza a decir que dejen las truhanerías, burlas, apodos, sobrenombres. Pablo les comienza a decir que ya no contristan al Espíritu Santo. Pablo les dice, airaos pero no pequéis. Pablo le dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo le dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Pablo le dice, antes sé benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pablo le dice, pero ni fornicación, ni inmundicia o avaricia, aún se nombre entre vosotros. El apóstol Pablo le dice, no participes de las obras infractuosas de las tinieblas. Pablo le dice, andad en amor, sean olor fragante. ¿Qué pasó? Empezaron a menguar. El apóstol Pablo le dice, las casadas, ¿estén qué? A ver, hermanos, ¿estén qué? Las casadas estén sujetas, ¿a quién? A sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza. Pablo le dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pablo le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque es justo. Y Pablo al último le dice, y si están batallando en todo eso, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios. Es que vemos aquí una iglesia, hermano, que comenzó a menguar. Comenzó a menguar en el matrimonio, comenzó a menguar en la unidad, comenzó a menguar. Entonces, nace la iglesia, ¿sí me explico? Están en su primer amor, después les manda esta carta el apóstol Pablo, ¿por qué? Porque la iglesia comenzó a menguar. Tercera etapa de la iglesia de Éfeso. Vamos a Primera de Timoteo. La carta a Timoteo, hermano, se cree que se mandó entre el año 62 y 64. 3 años después, hermano, cuando Pablo mandó la carta a la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo, y Timoteo, hermano, como que al principio no había querido ir a Éfeso, y Pablo le ruega que se quede en Éfeso. Es decir, Pablo manda a Timoteo a pastorear la iglesia de Éfeso, porque los que se habían quedado, recuerda que Pablo les hizo una protesta.
después de mi partida yo sé que de vosotros, ¿se acuerda? Entonces Pablo, hermano, manda a Timoteo a Éfeso porque los que se habían quedado en esa iglesia estaban causando problemas. Mire lo que dice 1 Timoteo 1:3. ¿Lo tiene? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Ahora, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Repito, recuerda la protesta que les hizo Pablo delante de los ancianos antes de despedirse. La iglesia, hermano, había caído en un desorden. ¿Por qué? Porque se habían introducido algunos que estaban enseñando fábulas y esto estaba generando, hermano, disputas, pleitos. Y Pablo le dice a Timoteo, manda que no enseñen doctrina diferente. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Fíjese bien, de tanto pleito que habían disputas, habían hecho a un lado la oración y Pablo le dice a Timoteo, más adelante en el capítulo 2, una vez que le dice que calle a esos que estaban promoviendo fábulas y genealogías, en el capítulo 2 le dice a Timoteo, ahora promueve la oración congregacional. ¿Qué estaba pasando hoy? Habían hecho a un lado la oración congregacional. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es decir, le está diciendo el apóstol Pablo que en vez de tanta disputa, que se pongan a orar mejor. En vez de tanto pleito, que se pongan, ¿qué? A orar mejor. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo fue enviado a pastorar? Mire bien, las mujeres estaban empezando a hacer competencias en su vestimenta. Parecía un desfile de modas. Primera de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? Las mujeres querían liderar a los hombres dentro de la congregación y Pablo habla sobre la posición de la mujer dentro de la congregación. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? El liderazgo que había quedado después de que Pablo se fue de Éfeso fue pésimo. Y Pablo le dice a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso, hermano? La iglesia no la estaba administrando adecuadamente y Pablo le dice a Timoteo cómo se debe de ministrar y le dice para que sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios, Entonces, fíjese bien, desde su nacimiento, la carta de los Efesios y la carta de Timoteo, la iglesia, hermano, comenzó a menguar. ¿Por qué? Porque cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, vemos a Timoteo desanimado, como decir, las recomendaciones que tenía que llevar a cabo, hermano, encontró con una oposición muy fuerte. Se encontró con una oposición muy fuerte. Ahora, esa es la tercera etapa de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuál es la cuarta etapa de la iglesia de Éfeso? Vamos a Apocalipsis. El texto donde empezamos. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. El mensaje a la iglesia de Éfeso, aquí en Apocalipsis, se cree que se escribió entre el año 90. Fíjense lo que le voy a decir, entre el año 90. Para entonces, se cree que el apóstol Pablo ya había sido ejecutado. Recordemos que históricamente el único apóstol que murió de anciano, de días, fue el apóstol Juan. En el momento que él escribe esta carta, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está el apóstol Juan? Está en la isla de Patmos, ¿verdad? Entonces, el libro de Apocalipsis se cree que se escribió en el año 90.
90. Repito, se cree que el apóstol Pablo ya había sido ejecutado porque en la segunda carta a Timoteo, que fue en el año 67, porque por algo están las fechas, ahí es cuando él habla de que ha acabado su carrera, de que ha terminado su carrera, de que ha guardado la fe y habla de que pronto iba a ser ejecutado. Ahora, hermano, ¿cuántos años han pasado desde que se funda la iglesia de Éfeso en Hechos 19 hasta el mensaje de Apocalipsis? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos? 30 años. Fíjese, 30 años. ¿Por qué? Porque se cree que la iglesia de Éfeso se fundó en el 53, 60. Y el mensaje a la iglesia de Éfeso, aquí en Apocalipsis, se escribió en el año 90. ¿Sí me explico? Es decir, son 30 años. Entre 30 y 35 años más o menos lo que han pasado. La pregunta es, ¿son los mismos congregantes? ¿Son los mismos congregantes? ¿30 años después, 35 años después, son los mismos congregantes? Muchos comentaristas piensan que había nuevos, pero que no eran los mismos congregantes. ¿Por qué? Porque había mucha persecución en ese tiempo. ¿Por qué? Porque para el año 90, cuando se escribe Apocalipsis, muchos ya habían muerto. Y además, históricamente, el único que estaba vivo de los apóstoles era el apóstol Juan. Era el único. Fíjense, hermano, algunos eruditos interpretan que los congregantes de la iglesia de Éfeso, aquí en Apocalipsis, que habían perdido su primer amor, eran algunos nuevos, pero la mayor parte eran los hijos de los hermanos. Ahora son posturas esas, nada más. Nada más, son posturas. Pero muchos eruditos piensan que eran los hijos, 30, 35 años después, los hijos de los hermanos. Es como nosotros que tenemos unos tienen 20 años en el Evangelio, otros 25, y traíamos a nuestros niños, pequeños. ¿Cómo están ahora nuestros hijos? O los hermanos que ahora tienen hijos pequeños, ¿cómo estarán en 20 años? Si es que el Señor no viene, ¿verdad? Nosotros entendemos que nosotros no le podemos dar la salvación a nuestros hijos, no. Pero sí podemos influir y dar testimonio. Así como lo hizo Eunice y Elodia a Timoteo. Ahora, estos eruditos dan esas posturas. Que sí había gente nueva, pero que la mayor parte eran los hijos de los hermanos. Eran los hijos de los hermanos. Y mire lo que le voy a decir, hermano. No se distraiga, mire lo que le voy a decir. Pablo en la carta de los Efesios, fíjese bien, aborda los problemas de la falta de unidad en la iglesia. Aborda los pleitos dentro del matrimonio. Él está abordando eso. Aborda la falta de espiritualidad de esos cristianos que ya habían empezado a menguar, ya habían empezado a perder su primer amor. Que tenían tronerías, contristaban al Espíritu Santo, tenían ira, tenían gritería. Esos cristianos. La esposa no se quería sujetar. El esposo no trataba como vaso frágil a su esposa. La pregunta es, ¿cómo eso les afectó a los hijos de esos cristianos cuando crecieron? ¿Cómo les afectó? Las fechas, hermanos, se escribieron por algo, Hay gente que estudia, gente que es seria. Gente que estudia la Biblia, gente que estudia historia y pone las fechas. Por algo están ahí. Esa es la pregunta, ¿cómo les habrá afectado?
Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿cómo les afecta? ¿Cómo están aquí en el Apocalipsis, hermano? ¿Sabe que muchos de nuestros hijos conocen doctrina? ¿Usted sabe eso que conocen doctrina? ¿Sí o no? A muchos de nuestros hijos no cualquiera los engaña, porque uno le dice, mira, eso de ya no hay apóstoles, mira, tiene que esto, ellos saben. Eso de la prosperidad, cuidado con ellos, nos hacen preguntas. Pero la pregunta es, nuestra vida, ¿cómo les afecta a ellos? Usted puede decir, bueno, es otra congregación diferente. Bueno, vamos a decir, está bien, ¿verdad? Pero vemos una secuencia, ¿cómo nació la iglesia? ¿Cómo creció esa iglesia? ¿Cómo se formaron ministros en Hechos 19? ¿Cómo después Pablo, 6 años después, les manda la carta a gente convertida? Ya era gente convertida. Gente que tenía problemas en la congregación. Cristianos que contristaban al Espíritu Santo. Y usted va a ver todos los problemas que había. Después vemos la carta de Timoteo. Y vemos los problemas que van aumentando en la iglesia. Las hermanas tenían problemas en la vestimenta. No se querían sujetar. Los hermanos trataban mal a la esposa. Y después vemos esta iglesia 30, 35 años después en esta condición. Repito, son posturas, pero muchos eruditos creen que son, la mayor parte, los hijos. Los hijos. Entonces, ¿cómo está afectando nuestro cristianismo? Fíjese, ya los hijos que están grandes, pues ya tienen un formamiento, ¿verdad? Pero ahora los que están pequeños. Que ven que la hermana no se le sujeta al esposo, que el esposo no la trata bien, que ven que hay pleitos, que ven. ¿Me explico, hermanos? La falta de espiritualidad en los hermanos, en las hermanas, la ira, la gritería, todo eso amonesta a Pablo en la carta de los Efesios. Por eso en el capítulo 1, 2 y 3 de la carta de los Efesios, Pablo le dice, esto es lo que Dios hizo por ustedes. Y en el capítulo 4 y 5 dice, Pablo le dice, ahora ustedes tienen que corresponder de esta forma, tienen que corresponder a lo que Dios hizo por ustedes. Dejen la ira, dejen la gritería. Esposas, sujétense a sus esposos. El esposo trate como vaso frágil a la esposa. No contristan al Espíritu Santo. Todo eso, hermano, le afecta a la vida espiritual de nuestros hijos cuando están pequeños. Amén. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. He aquí el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda, la palabra anda significa el que supervisa, el que vigila. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Yo conozco tus obras. Aquí se traduce como acciones, como cómo vives, sé lo que haces. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tenían discernimiento. Al principio habían trabajado arduamente. Tenían paciencia, no desmayaban. Tenían un celo por la doctrina. Porque cuando un hermano tiene el nuevo nacimiento, cuando uno está en su primer amor, hay un celo, ¿verdad? Hay un celo por la santidad, hay un celo por la oración, hay un celo por la vida espiritual. No se soporta el pecado, ¿verdad?
Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, tienen discernimiento. Dice, ya has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has perdido su primer amor. ¿Sabe lo que pasó con esta iglesia, hermano? Ya Dios ya no era el primero en la vida de ellos. Ya Dios era el segundo, el tercero. Primero era todo Dios, después ya no. Después ya no. Pero eso digo, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Se cambia tu forma de pensar y pon manos a la obra. Sal de esa condición espiritual. Y en las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Qué significa eso? Quitar la iglesia. Dios, hermano, quita y pone iglesias. Si Dios quiere quitar una iglesia, Él la quita, hermano. Si el pastor no se quiere acomodar, Dios agarra al pastor, lo quita y quita la iglesia. Así de simple. ¿Sí sabía eso, hermano? Que Dios quita y pone iglesias. Ah, este no entiende. Ah, Dios puede quitar al pastor y quita la iglesia también. Órale. Porque es que un candelero para que alumbre. Somos llamados a hacer luz. Pero cuando nosotros los pastores o los congregantes no queremos entender, Dios puede quitar una congregación así de simple. Nadie es indispensable, solamente Dios. Si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. Si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es esto? Todavía hay solución, pero es urgente que nos pongamos